Alguno de mis antiguos alumnos me ha preguntado en alguna ocasión por qué razón insisto tanto en el tema de la Iglesia. Digamos que la respuesta es bastante sencilla y consiste en que el actual NOM, es decir, el nuevo orden mundial, que nos quiere imponer un solo gobierno mundial a través de la Agenda 2030, bajo una tiranía absoluta. Pues bien, ese plan del nuevo orden mundial no sería posible llevarlo a cabo si la Iglesia no estuviera totalmente controlada por la élite mundial. Controlada se puede entender infiltrada. El mismo Klaus Schwab, presidente del Foro Económico de Davos, ha dicho claramente que la Iglesia Católica está bajo su control. Y una prueba de ello lo tenemos en Francisco, quien no solo promueve a miembros de la jerarquía totalmente corrompidos, sino que también guarda silencio ante las graves irregularidades que él mismo promociona. Por lo tanto, en base a todo esto, vamos a tratar de comprender cuáles han sido las razones históricas que nos ha llevado a esta situación, la cual no ha sido otra que un proceso de profunda infiltración que ha padecido la Iglesia Católica desde la década del año 50 del pasado siglo hasta el presente que nos toca vivir. Así que vamos a describir y hablar de esta infiltración que han llevado a cabo los servicios de inteligencia de distintos países, especialmente de lo que fue el antiguo bloque soviético, actualmente Rusia, con la infiltración de miles de sacerdotes comunistas, pero legalmente ordenados, los cuales, muchos de ellos, en la actualidad son obispos y cardenales. A estas alturas de la vida que nos toca vivir, nadie, en su sano juicio, puede negar que la actual Iglesia Católica padece un cáncer con metástasis que afecta a toda su estructura. Este asunto de infiltración es bastante complejo y la documentación existente sobre este tema de la infiltración en el interior de la Iglesia Católica procede de los servicios de inteligencia procedentes de la anterior Unión Soviética, conocido como el KGB, es decir, el servicio secreto. Muchos de estos agentes se fueron infiltrando en las naciones occidentales a partir de la década de los años 30 del siglo pasado. Pues bien, dentro de esta documentación que fue saliendo a la luz pública, hay un dossier muy interesante conocido como el expediente E1025, que tiene aproximadamente unas 140 páginas. Pues bien, este código conocido como E1025 trata de las memorias de un agente del KGB, del Servicio Secreto Soviético, que consiguió infiltrarse dentro de la Iglesia Católica a partir del año 1938, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Este agente soviético recibe la orden de estudiar en el seminario y tiempo más tarde, cuando consigue ordenarse sacerdote, en base a esto, pocos años después participó en las sesiones del Concilio Vaticano II. Este expediente, que algunos lo consideran como una teoría de la conspiración, es una historia realmente interesante y fue uno de los motivos que a mí personalmente me llevó a investigar documentos sobre agentes de inteligencia infiltrados en el interior de la Iglesia a lo largo del siglo XX. El nombre de este agente del KGB, o sea, el KGB, era lo que era el antiguo servicio de inteligencia soviético. Pues bien, el nombre de este agente del KGB es desconocido, no se supo quién era. Lo único que se sabe es que muere en un accidente de carretera en una zona próxima a París, la capital francesa. Y una enfermera, que fue quien estuvo a su cuidado en el hospital antes de morir, descubre entre los documentos personales este dossier que acabo de mencionar, el dossier E1025. Todo este tema es bastante amplio, así que vamos a dedicarle varias clases, ¿no? Porque el tema de la infiltración es un tema muy complejo.
Pues bien, dentro de este mismo contexto que estamos hablando, hace ya unos cuantos años pude leer un detallado plan de infiltración en el interior de la Iglesia por parte de la agencia de inteligencia del KGB. Sin embargo, toda esta información no comienza a ser pública hasta después de los años 60, aproximadamente, que fue cuando comenzó a saberse un poco de toda esta red de infiltración dentro de la Iglesia Católica. Y este conocimiento no surgió así por casualidad, sino que fue posible cuando algunos agentes de inteligencia del servicio soviético se pasaron a Occidente, al mundo occidental, durante la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría va desde el año 1946-47 hasta que cae la Unión Soviética en el año 1991. Y fueron unos 40 y tantos años. Un periodo de grandes tensiones. Entonces, durante este periodo de la llamada Guerra Fría, nunca hubo conflictos armados entre las grandes potencias, Estados Unidos ni la URSS, pero fue una especie de conflicto más bien donde cada uno intentaba imponer su zona de influencia en Europa y en el mundo. Entonces, estamos hablando de la infiltración masiva en los seminarios católicos para ir escalando en el cuadro de mando y llegar a la cúspide de la Iglesia. Esto se produce en ese periodo de la llamada Guerra Fría. Y estamos hablando del proceso de infiltración en todos los estamentos sociales de Occidente. Es decir, por parte de la Unión Soviética no solo se infiltraron seminarios, universidades católicas en el Vaticano, sino también se infiltraron en todos los sectores sociales. Se infiltraron en el ámbito político, los partidos políticos, en el ámbito militar, en las empresas, partidos políticos, todo era objetivo de estos agentes para espiar para la antigua URSS, Unión Soviética. Pero en este caso lo que hacemos es, vamos a centrarnos en un objetivo principal que no es otro que apoderarse y controlar toda la estructura de la Iglesia Católica a nivel mundial. Claro, la pregunta es, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué la Iglesia? Pues la respuesta consiste en que si no controlas la Iglesia, no puedes llevar adelante ningún plan de dominio y control del mundo. Porque la Iglesia ideológica y en base a la doctrina y en base a la fe, tú puedes tirar abajo cualquier plan que tengan. Pero claro, si la Iglesia está infiltrada, ahí ya no puedes hacer nada. Entonces, los primeros datos sobre este tema empiezan a conocerse a partir de los años 60, si bien existían algunas referencias de años anteriores. Empieza a conocerse en los años 60, pero ya en la década de los años 30 o 40 aparece una persona que fue después bastante conocida, que fue la asesora jurídica del Partido Comunista Norteamericano. Estamos hablando de Christina Bella Dodd. Esta mujer confirmó ya en la década de los años 40 del pasado siglo, confirmó que solo ella personalmente había conseguido infiltrar en diversos seminarios norteamericanos a más de 1000 candidatos para que fueran ordenados sacerdotes. Esto confirma la veracidad del expediente que he mencionado antes, el expediente E-1025, perteneciente al servicio de inteligencia soviético, conocido en la época de Stalin como NKVD. Pues bien, este código E-1025 correspondía al número de sacerdotes infiltrados dentro de la Iglesia Católica antes del año 1938. Por lo tanto, este agente de inteligencia que tiene un accidente de automóvil a las afueras de París y que tiene el código E-1025 significa que antes que él había ya 1024 sacerdotes que habían conseguido infiltrarse dentro de la Iglesia Católica. Bien, entonces la secretaria jurídica del Partido Comunista Norteamericano, Christina Bella Dodd, confirmó que todos esos más de 1000 jóvenes seminaristas que había conseguido infiltrar en los seminarios
15 o 20 años más tarde, durante el Concilio Vaticano II, la gran mayoría de ellos ya eran sacerdotes y había numerosos obispos ya de entre esos seminaristas que ella había conseguido infiltrar. A los cuales, es decir, estos obispos que ya fueron nombrados, los cuales ya estaban estratégicamente ubicados en puestos claves de la Iglesia. En los hechos que estamos describiendo, todo esto que estoy describiendo, no voy a seguir un relato cronológico, sino que nos vamos a centrar en los hechos más destacados. Bien, dentro de este contexto, yo recuerdo, porque yo una vez en la prensa o en la televisión, creo que fue, a través de la prensa creo que lo leí, el secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, que murió ya hace mucho tiempo, declaró en su momento que el Partido Comunista Español habían conseguido infiltrar en los seminarios españoles a numerosos candidatos para que fueran ordenados sacerdotes. Pues bien, las declaraciones de Cristina Abeladoz, cotejadas, si las cotejamos con las declaraciones de Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista Español, confirma, porque lo confirma totalmente, todo un proceso de infiltración que fue masivo a partir de la década de los años 60, entre los años 50 y tantos hasta los 70, 80, hubo una infiltración masiva de gente en la jerarquía de la Iglesia. Entonces, a partir de la década de los años 60 del pasado siglo, esta infiltración afectó no solo en el ámbito eclesial, religioso, sino también en el ámbito social y político, a prácticamente todos los países del mundo occidental. Una muestra que yo recuerdo ahora, una muestra de este proceso de infiltración en la Iglesia, en el interior de la Iglesia, yo lo pude comprobar en lo sucedido en el País Vasco, al norte de España. En la década de los años 80, de unos 130 párrocos que había en la diócesis de San Sebastián, que hace frontera con Francia, más del 80% de los sacerdotes eran marxistas. Más del 80% eran marxistas. Estos sacerdotes comunistas que surgieron de la infiltración del marxismo en los seminarios, en los conventos, parroquias de esa zona del norte de España, fueron la clave de la formación del grupo terrorista de la ETA. Es decir, el grupo terrorista ETA surgió del interior de la Iglesia Católica en el norte de España, en el País Vasco. En cuanto que este grupo terrorista, repito de nuevo, que surgió del interior de la Iglesia y siempre estuvo respaldado por la casi totalidad del clero vasco, sobre todo por su figura más representativa, como fue Monseñor Setién. La actitud de colaboración de este obispo con el grupo terrorista fue tan escandalosa que el Vaticano tuvo que tomar cartas en el asunto y le obligó a dimitir. Obligar a dimitir es algo muy raro. Antes en la Iglesia no se daba, ahora sí, porque ahora con una orden de Francisco hunde a toda una conferencia episcopal porque a él le da la gana. Eso en la Iglesia nunca ha sido así. Le obligó a dimitir porque era escandaloso el caso de este monseñor. Generalmente la política que sigue la Iglesia cuando un obispo le molesta, lo que hace por lo general diplomáticamente es que espera que se muera, simplemente. Ahora no es así. Ahora el Vaticano va expulsando por puñados a los que no están de acuerdo con la línea que ahora el Vaticano. Pero entonces no era así. Dentro de la Iglesia española fue el País Vasco donde se pudo comprobar el enorme grado de infiltración del comunismo que ya padecía la Iglesia en general. Y en los seminarios, pues ni contarlo. Detrás de todo este desastre encontramos a una institución religiosa que desde el siglo XVI habían sido la gloria de la Iglesia de los papas, que no son otros que los jesuitas, pero que pasados desde su fundación, pasados unos siglos de su fundación, fueron la base de uno de los grupos
lo voy a resumir un poquito esto. En realidad, la base de los grupos terroristas que surgieron, me refiero a España, surgieron en gran parte de los jesuitas. De alguna forma fueron la base, el cerebro, donde surgió todo esto. Pero claro está, no todo era obra de ellos, en cuanto que los servicios de inteligencia norteamericanos también estaban detrás. Es decir, detrás del terrorismo español estaba la CIA, la inteligencia norteamericana, y subvencionada también por algunas familias muy poderosas. Entre ellos, la ETA española fue subvencionada en sus principios por la familia Rockefeller, y los Rothschild tampoco estaban muy lejos. Bien, han sido los jesuitas los que han llevado a la Iglesia al mayor desastre doctrinal y decadencia de la Iglesia, han sido ellos. Ahora bien, conviene matizar que estamos hablando de los jesuitas del siglo XX, en cuanto que la Compañía de Jesús, los 3 primeros siglos XVI, XVII, XVIII, la labor que hicieron fue extraordinaria, realmente extraordinaria, pero en todos los sentidos. Pero desgraciadamente los jesuitas actuales tienen muy poco que ver con su fundador. De hecho, han abandonado a su fundador, San Ignacio de Loyola. De forma paralela a todo esto que estamos describiendo, nos encontramos con otra realidad que viene a confirmar el grado de infiltración dentro de la Iglesia, procedente de numerosos aspirantes al sacerdocio, que en su mayoría eran homosexuales. De ahí la situación de la Iglesia Católica en estos momentos, por la infectación, vamos a decirlo así, del ámbito homosexual, es pavoroso y realmente terrible. Pero hay una línea también muy marcada en la Iglesia que es de influencia marxista, lo que confirma los enormes escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia norteamericana a partir de los años 80, tanto que Juan Pablo II tuvo que intervenir porque el tema era tremendo. Pues bien, este escándalo confirma las declaraciones de Cristina Veladot sobre la infiltración masiva dentro de los seminarios, y que por lo que los infiltrados eran su mayor parte de tendencia homosexual, marxista y no pocos jóvenes depravados, que esto no se suele decir. Por lo tanto, todo esto no era ninguna teoría de la conspiración. Y todo esto revienta, vamos a decirlo así, eclosiona, sale a la luz a partir de la década de los años 80, cuando Juan Pablo II tuvo que intervenir, como he dicho antes. Y lo mismo podemos hablar en lo sucedido dentro de la Iglesia de la mayor parte de los países europeos, por ejemplo, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, sin olvidar a Holanda, Polonia, España, en fin, un largo etcétera. Y al menos en el periodo que va de los años 60 hasta finales de los 80, un periodo de 20-25 años, que es cuando se consigue llegar al más alto nivel de infiltración de altos cargos dentro del Vaticano. Un ejemplo. Uno de los más estrechos colaboradores del Papa Juan Pablo II, uno de los más estrechos colaboradores, era el padre Mieczysław Maliński. El padre Maliński estudió desde joven con Karol Wojtyła, es decir, Juan Pablo II, y se descubrió que este sacerdote, amigo y colaborador de Juan Pablo II, tenía código Delta dentro de los servicios de inteligencia comunistas polacos, quienes a su vez colaboraban con los soviéticos, es decir, que era un agente de inteligencia al servicio del KGB, pero que Juan Pablo II no lo sabía, porque eran amigos desde la juventud. Todo este impresionante lío de la infiltración de sacerdotes marxistas dentro de la Iglesia polaca, de la Iglesia polaca, hablamos ahora, lo descubrió otro sacerdote polaco, pero de origen armenio. Estoy hablando de Tadeusz Isakowicz Zaleski. Zalensky no, que es otro, es el que está en Ucrania. Este se llama Tadeusz Isakowicz Zaleski. En el caso de este sacerdote, es realmente de película la vida de este sacerdote.
La policía secreta polaca le sometió a torturas para que dejara de investigar la infiltración de sacerdotes marxistas dentro de la iglesia, porque ya le seguían los pasos al padre Zaleski. Pero no consiguieron desanimarle. Era un tipo realmente duro, que había pasado todo tipo de penalidades. En pocas palabras, era un tipo hecho de una sola pieza. Pues bien, este sacerdote polaco, de origen armenio, llegó a descubrir que 39 arquidiócesis polacas entre los años 1944 y 1989, 39 arquidiócesis polacas habían colaborado con el régimen soviético. Pero no solo quedó así, sino que llegó a publicar un libro donde daba nombres y apellidos de los sacerdotes colaboracionistas. Dicho de otra forma, para que se entienda mejor, el padre Zaleski descubrió una extensa red de sacerdotes que en realidad eran agentes de inteligencia al servicio de la Unión Soviética. Por lo tanto, este dato confirma el expediente E1025. El escándalo fue bastante impresionante hasta el punto de que el cardenal Stanislaw Dziwisz de Cracovia le prohibió publicarlo. Sin embargo, ya pasó unos años, en noviembre del 2006, el cardenal primado de la Iglesia polaca, Józef Belgem, le pidió disculpas por las injusticias que se habían cometido contra él. Pues a partir de esos años es cuando ya empieza a tener información, se empieza ya a tener información más detallada sobre todos estos temas. Y fue en la década de los años 70 cuando varios agentes soviéticos huyeron a Occidente a raíz de esta llamada Guerra Fría. Algunos de estos agentes eran auténticos pesos pesados en el ámbito del espionaje, y me refiero a dos agentes soviéticos, Anatoly Golitsyn y Vasily Mitrokin. Estos dos agentes informaron con todo tipo de detalles la ubicación donde se encontraban todos aquellos agentes infiltrados en el mundo occidental, y dio los nombres y las claves que tenían, pero también los verdaderos nombres, código de identificación, en qué lugar, dónde trabaja, en qué país y en qué situación está. Lo dio todo. Pero independientemente de esta información, que era realmente muy interesante, yo personalmente he revisado algunos de sus archivos y es tremendo la información que da este hombre. Pues la revelación que aportó Vasily Mitrokin consistía en los datos aportados relacionados con los agentes infiltrados también, pero dentro de la Iglesia, aparte en otros lugares. Teniendo en cuenta que todos estos agentes eran en realidad sacerdotes y obispos. Es decir, Vasily Mitrokin lo que hace es, vamos a ver, este fulano tiene código tal, su nombre es este, está en el Vaticano o está en una diócesis, está en una parroquia. Y el nombre real es este, y el código de identificación esto. Entonces, ya eran sacerdotes legalmente ordenados. O sea, no es que va a una parroquia o un obispado y dice que el sacerdote se infiltra. No. Legalmente ordenados sacerdotes obispos. Entonces, Vasily Mitrokin lo que hizo fue pasar a los servicios de inteligencia británicos, el MI6, más de 25.000 páginas copiadas de los archivos secretos del KGB. Lo desconcertante de todo esto consistió en que en un principio el servicio secreto norteamericano, la CIA, desconfió de estos informes. Sin embargo, personalmente, que he podido leer algunos de estos documentos, y es verdaderamente impresionante toda la información que aporta. En esos documentos consta detalladamente los planes del comunismo para acabar con la Iglesia Católica. Por cierto, para los que puedan estar interesados estos documentos ya están en Internet y están traducidos al español, ¿no? O al menos se da la versión de traducir al español. Y pueden ser consultados por quienes tengan interés en leerlo, ¿no? El agente es Vasily Mitrokin. Le das al enter y ahí te sale, ¿eh?
Yo esto lo descubrí a través de la lectura del expediente E1025. Dio la casualidad que abrí ese expediente y también me daba una opción para ir al archivo de los documentos secretos de este agente, Vasily Mitrokhin. Bien, la infiltración era tan profunda en ese periodo de la década de los años 60, 70, que la República Democrática Alemana, claro, los que sois jóvenes, vamos a decirlo así, menos de 40, 50 años, hasta 1990 hubo dos Alemanias. Una es la principal, que es la República Federal, pero había otra parte más pequeña que comprendía la zona de Berlín hasta el muro, y que se conocía como la República Democrática Alemana, que estaba bajo la influencia soviética. Y esto fue durante el mandato del presidente Erich Honecker. Pues bien, los servicios de inteligencia de la República Democrática Alemana llegó a tener 4 obispos legalmente ordenados dentro del Vaticano, pero que en realidad eran agentes de inteligencia al servicio de la Unión Soviética. Y por cierto, no eran raros, no era raro los sacerdotes que eran asesinados, pero eran asesinados por estos agentes cuando se descubría que estos curas eran gente infiltrada. Entonces, es decir, te encuentras un obispado en una parroquia y el párroco, quien sea, o un obispado, descubren que el padre tal en realidad es un agente de inteligencia soviético. Entonces, cuando se sentían descubiertos, asesinaban al sacerdote para que no dijeran, para que no saliera a la luz pública que él había sido descubierto. Entonces, no dudaban en matar al sacerdote que los había descubierto. Pues bien, para comprender un poco todo esto, conviene saber qué hechos permitieron llegar a donde hemos llegado. O dicho de otra forma, ¿cuál fue el origen de todo este enorme lío que abrió las puertas a todo lo que vino, a todo lo que llegó después? Todo empezó con el Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II, ya lo he dicho, ya lo he demostrado en algún tema anterior, fue un golpe de Estado llevado por la masonería eclesiástica para destruir la Iglesia. Ahí es cuando empieza el cambio de liturgia, el cambio de las oraciones, ahí empezó todo. Yo sé que más de uno me va a maldecir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La gente es así. Todo empieza con el golpe de Estado eclesial, que es el Concilio Vaticano II, que fue, repito una vez más, fue un concilio netamente masónico y dirigido en gran parte, iba a decir total, pero bueno, en gran parte por la masonería eclesiástica. Bien, durante las sesiones celebradas no solo participaron parte de estos agentes infiltrados al servicio de Moscú, estoy hablando de los que fueron infiltrados en Norteamérica y también los que fueron infiltrados por esa otra línea por parte de Europa. Y ya algunos eran obispos ya. Entonces, para entender todo lo que llegó después, conviene destacar que en ese concilio hubo 3 teólogos que marcaron la línea a seguir y cuya influencia ya expliqué en otra de las clases que impartí hace poco, entre ellos cuando impartí el tema de En defensa de Monseñor Vigano. Ahí hablé claramente de todo esto. Todo esto nos permite explicar el desastre actual de la Iglesia. Y los 3 teólogos que marcaron la línea teológica a seguir, que no eran otros que Yves Congar de Lubac y Karl Rahner, y la pregunta es, ¿qué tenían de especial estos 3 personajes? Pues lo que casi nadie sabe es que estos 3 teólogos antes del Concilio Vaticano estaban condenados antes del Concilio Vaticano, estaban condenados como herejes, debido a que su teología era notablemente anticatólica. Y claro, aquí llega una pregunta. Bien, estos 3 teólogos y alguno más fueron excomulgados, no, fueron apartados porque su teología era muy dudosa. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es que lo rehabilitaron? ¿Quién lo rehabilitó si estaban en herejía? Buena pregunta. Ahí está el misterio que personalmente no he llegado a comprender.
al menos no he conseguido la documentación para saber quién fue el que levantó el acta de que estos tres teólogos estaban fuera de la línea doctrinal de la Iglesia. No he conseguido saberlo. Para entender un poco lo que decían estos tres teólogos, lo resumo en pocas palabras. Lo que hicieron fue dar origen a una teología que se centraba en un punto que es fácil de entender. ¿Qué es lo que proponían en síntesis estos teólogos? Pues proponían una revelación, pero sin Cristo. Lo digo de otra forma para que lo entendamos mejor. Querían una teología, pero sin que Dios exista. Un ejemplo que podemos poner para entenderlo esto, vamos a ver, es como estamos todos los que estamos en este tema, estamos haciendo un curso de panadería, ¿no? Y el panadero nos dice que vamos a hacer un curso de panadería, pero sin harina. ¿Y qué pensamos todos? Pues ya, este panadero está loco. ¿Cómo vamos a hacer pan si no tenemos harina? Pues esto es un poco lo que pretendían estos teólogos. Es una teología, pero sin Dios, sin que exista Dios. Entonces, esto es un disparate, ¿no? Bien, entonces, vista la situación, ¿qué sospechamos que se escondía detrás de la teología de estos personajes? Pues no hace falta ser muy inteligente para captarlo. Para comprender que los primeros pasos hacia el marxismo ya estaban dados en la Iglesia. Porque a partir de ahí llegó el Novus Ordo, la alteración de la liturgia, de todo, se alteró todo. Ahora bien, ¿quiénes se encargaron del trabajo sucio de expandir esta teología de hacer pan pero sin harina? Por el ejemplo que hemos puesto. Es decir, ¿quiénes se encargaron de hacer esta teología? Teología, teos logos es el tratado sobre Dios. ¿Quiénes se encargaron de hacer esta teología? De influirla, de expandirla a los demás. Pues no es difícil adivinarlo. Los jesuitas. A partir de ese momento el resto del trabajo ya estaba casi conseguido. Es decir, dado que el principal objetivo del marxismo a partir de la década de los años 60, el objetivo era infiltrarse dentro de la Iglesia Católica, como así consta, porque así consta en numerosos documentos, servicios de inteligencia. Entonces, no era ninguna sorpresa que fueran los jesuitas, ¿a través de quién? ¿Todos los jesuitas? No. A través de un sector muy poderoso, que es el sector progresista, sobre todo en el ámbito científico. Quienes expandieron el comunismo por todo el mundo, especialmente la América hispana, a través de la teología de la liberación. Dicho de otra forma, y para que lo entendamos mejor, la expansión de la teología de la liberación, cuyo fundamento doctrinal es el marxismo, fue expandida por los jesuitas. Pero teniendo en cuenta que la teología de la liberación fue creada, vamos a decirlo así, fue creada, diseñada, pensada y promocionada por los servicios de inteligencia de la Unión Soviética. Atención. Es decir, los jesuitas lo que hicieron fue expandir esa teología, pero quienes lo crearon fue en las oficinas, vamos a decirlo así, de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética. Yo esto también lo traté en un tema donde hablo de los carismáticos, renovación carismática, pentecostales, ahí hablé extensamente de este tema. Pero todo ello fue posible llevarlo a cabo a través del Concilio Vaticano II. Es decir, el Concilio Vaticano II fue el horno donde se cocinó este pan. Para decir, todas estas herejías, todos estos conflictos teológicos y doctrinales. Por cierto, este tema lo describe muy bien el historiador español Ricardo de la Cierva, que es familiar de uno de los descendientes de la Cierva, el inventor del helicóptero. Pues bien, porque el helicóptero y el submarino son inventos españoles. Pues bien, este historiador español, que era antropólogo, Ricardo de la Cierva, en su libro La infiltración, en este libro, creo que es un libro editado en la década de los 80, más o menos,
Ahora no lo recuerdo bien. En su libro La infiltración describe con todo tipo de detalles el camino emprendido hacia el vacío, hacia el abismo en el que han caído los jesuitas. De la Cierva sitúan el Simposio de Fe Cristiana y Cambio Social en América Latina. Es un simposio que se celebró en Madrid, en la provincia de Madrid, en el Escorial, celebrada en el año 72. En San Lorenzo del Escorial, Madrid. Ahí se reunieron los teólogos de la teología de la liberación, y en la cual prevaleció la tesis del ideólogo marxista peruano, padre Gustavo Gutiérrez. Entonces, en este simposio, en esa reunión, simposio sobre la América Latina, los jesuitas por mayoría se inclinaron ideológicamente hacia el marxismo, que es la tesis del padre Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación. También junto con el brasileño ahora no recuerdo, el Leonardo, sí, de Leonardo. Bien, este tema es muy interesante, pero es muy largo, entonces no quiero dar más datos para que podamos asimilar lo que hemos dado en este tema. Pero lo dejamos de momento porque continuamos en la segunda parte, ¿de acuerdo? Pues venga, un abrazo a todos. Hasta luego.